Muy buenas a todos, y en el vídeo de hoy con el Renault Super 5 Baccarat os voy a comentar y enseñar varios detallitos que le pondremos al coche, cositas que le he comprado y demás. Entonces, bueno, vamos a empezar por un lado. Como sabéis, bueno, yo le compré el coche pues hace poco más de un mes y esto es la documentación que tengo. Por un lado, el catálogo original de Renault, ¿vale? Pero, ¿qué pasa? Que en este caso esto es la edición francesa. Aquí detrás nos sale, ¿vale? Edition Française, no sé hablar francés, pero es el catálogo original, pero todo en francés. Entonces, bueno, está bien, pero yo no sé francés. Entonces, esto dije, bueno, pues hay que buscar el catálogo original del coche. Entonces, pues ya lo tenemos, catálogo original, que esto me ha llegado hace nada, pero en este caso es muy chulo porque catálogo original, versión española, ¿vale? Edición española de agosto de 1989. Ahora os lo enseñaré de cerca, ¿vale? Pero me hacía ilusión tener el catálogo original del coche y obviamente en español, ¿vale? Entonces, veis, varía muy poco lo que es el color, ¿vale? No sé si se aprecia. Y en la parte de aquí detrás, esta es la edición francesa, ¿vale? Como podéis ver, no sé si esto enfoca, ¿vale? Edition Française, François, y aquí la segunda edición española, que es de agosto de 1989, ¿vale? Como podéis ver, que el coche en sí es de 1989. Entonces, pues, bueno, me he pillado el catálogo original y además de la época del coche. Entonces, por eso lo compré, más que nada porque quería además que fuese la versión lo más parecida al coche, ¿vale? Hay varias versiones, pero lo bueno es que está todo completamente en español, ¿vale? A diferencia del de Francia. Y además el de Francia, una cosa curiosa que me acabo de dar cuenta ahora, es que está todo en blanco y negro. O sea, si os paso esto rápido, todo está en blanco y negro, todas las imágenes y todo. Este de aquí, versión española, pues está en blanco y negro, pero veis, tenemos alguna cosita en color, alguna cosa azul, ¿vale? Algunas fotitos azules. O sea, aquí nos habla del mando para cambiar pilas y demás, pero tenemos un poquito más de color, no es todo blanco y negro puro. Así que es un catálogo que está muy pero que muy bien. Entonces nada, una vez tenemos esto, catálogo original por aquí, otra de las cosas que venía con el coche, ¿vale? Me dieron esta carpeta, que es de Generali, pero no, el seguro no es de Generali, le hice seguro de clásico. Pues tenemos esto de aquí, Renault Europe, ¿vale? Que esto pues es del año 1987, o sea que esto no son los catálogos, bueno, no sé si serían los que vendrían con el coche o lo compraron aparte, porque bueno, esto al final no deja de ser los concesionarios que había por Europa, o sea, es todo texto, no tiene nada en especial. La gracia es que, mira, es de Renault de la época, ¿vale? Entonces, pues bueno, los tengo aquí en la carpetita. Y pues lo que estoy buscando también es la carpeta de Renault de la época, o sea, para poder guardar la documentación había una carpeta, ya guardaré ahora la versión española en esta para que quede lo más protegido posible. Pues había una carpeta de estas de Renault, que era en azul, que también la estoy buscando para pues tener la documentación dentro del portadocumentos original de Renault. Pues esto por un lado, ¿vale? Y después, pues pequeños detalles, le pondré estos taponcitos de aquí, ¿vale? De Renault. Muchos en el comentario, en la presentación del coche, me dijisteis, espero que no caiga nada de AliExpress, tal. Ese era lo único en principio que entrará de AliExpress, que son unos taponcitos con el logo de Renault, pero que no quiero que sean estos los definitivos porque estoy buscando con el logo perfecto, que es el logo estriado. Y los que he comprado, que son los únicos que he encontrado, son estos de aquí, que ya es el logo siguiente, ¿vale? Si esto me enfoca, pues es el logo de Renault, el nuevo, digamos, ¿vale? Y este no sería el que le toca, y además yo los tapones los quería pedir en color plata, y me han llegado en negro. Pero lo miré y sí, la lié y lo pedí en plateado, ahí lo pedí en negro. Así que, bueno, pero la válvula he mirado que es en negra, entonces no creo que quede mal. Veo que la mitad del vídeo se ha desenfocado, entonces, pues nada, lo que os comentaba, que ha sido el enfocar los tapones. Tendréis el link aquí debajo de estos tapones de AliExpress, cuestan 1 o 2 euros más o menos, que me costaron. Y nada, pues de momento pondré estos, pero estoy buscando con el logo, el típico. Entonces yo sé que creo que lo he visto en alguna feria de estos de coches clásicos y demás, que vendían estos tapones, pero con el loguito, el original, estriado. Entonces, bueno, pues como en AliExpress no están, pues al final supongo que algún día los encontraré, pero de momento pues le pondré estos, que no creo que queden mal del todo. Total, después más cosas que le hice al coche, si os acordáis, en la parte derecha,
de la puerta, del lado del copiloto, tenía un bollo, ¿vale? Que os dejaré el vídeo por aquí, tenía un bollo central. Pues ya está sacado, lo que pasa es que no lo grabé, porque pensaba que no funcionaría. Y esto lo hice con un desatascador, o sea, el típico desatascador del lavabo, ¿vale? Del váter, pues, que os dejaré una imagen, pues fui con eso y dije, bueno, voy a probar, pero pensaba que no funcionaría. Entonces le metí, hice fuerza y perfecto, o sea, ya le he sacado el bollo y ha quedado perfecto, ¿vale? Que os dejaré ahora también imágenes por aquí, pero bueno, como sabéis, pues la chapa del Renault no es que destaque por ser excesivamente dura, ¿vale? O sea, esto es bastante blandito dentro de lo que cabe, sobre todo las puertas y tal, entonces yo pensaba de hacerlo, pero con ventosas un poquito más fuertes y haciendo cambios de temperatura, de la chapa, con agua caliente y tal, pero que va, o sea, tal cual, le metí para afuera y perfecto, ¿vale? Que estaréis viendo el vídeo por aquí. Pues fijaos en la puerta que ya no hay bollo, ¿vale? Que lo podéis ver con el reflejo, que si os acordáis estaba el bollo en la parte central, pues ya está, ha quedado perfecto. Le pongo luz y todo para que lo veáis, el reflejo, ¿vale? Que ha quedado súper bien, o sea, no hay nada, o sea, solo con un poquito de fuerza y ya está. La verdad que muy bien, o sea que el bollo ese ya lo tenemos también sacado. Entonces, pues, cositas así que nos falten, loguitos de las ruedas, ¿vale? Los logos de las ruedas, las tapas de las ruedas traseras las estoy buscando, pero es que no encuentro, o sea, lo poco que he encontrado era de un vendedor que vendía cada tapa redonda, que es una tapita redonda central, básica, plana, 55 euros, que era como en plan, no estás bien, porque es que casi es el precio de llantas, ¿vale? O sea, si pido 4 de estas eran 200 y pico de euros, que por este precio tengo llantas completas. Entonces, pues, bueno, no he encontrado mucho más. Entonces, bueno, esto era por un lado, y después por el otro también buscaba con el logo de Renault. Pero con el logo de Renault lo único que he encontrado es en color negro, ¿vale? Que es el logo, y lleva como detrás una cosa así para que quede dentro, que haga fijación, digamos. Pues ¿qué pasa? Que esto viene solo en color negro, todo el logo y demás. Pues lo que he pensado a lo mejor, no sé si lo haré, pues comprar 4 de estas, que también las he visto que están bastante caras, pero al menos es con el logo de Renault original, ¿vale? O sea, el logo estriado, pues comprar esas y pintarlas a spray de color plateado como las llantas, y entonces pues tendríamos el logo original. Entonces es otra opción que estoy barajando. Entonces, ¿qué más? Nos queda reparar parte trasera, que tiene que ir a Express Repair para que la parte del portaluces que está medio roto terminen de repararlo, si nos comentan que se puede, si no, buscar la pieza. He estado buscando las piezas y en todos, ya lo visteis en el vídeo del desguace, ningún Super 5 la tenía. He buscado por internet y no hay, como mucho he encontrado que te venden el portón entero, que el portón entero no lo necesito para nada, y encima con el envío te sale más caro el envío que el portón entero. Así que, bueno, es otra de las cosas que hay que hacer. Y bueno, después tenemos pendiente que hoy creo que es sábado, ¿vale? O sea, dentro de nada, 2 días se vaya a mecánico para terminar de dejarlo todo bien, frenos, carburación, motor en general, revisión de todo bien, para dejarlo lo más fino posible, ¿vale? Y a un especialista en Renault, porque además tienen varios Renault también de época, de colección, y como tiene taller, pues este domina bastante en temas de Renault, que ya os lo comenté en otro vídeo. Entonces, pues nada, dentro de poco se va para allí para dejarlo pues lo mejor posible, que ya va bien, pero que vaya pues todavía más fino y mejor. Pero es increíble la de gente que, ostras, te ven con este coche y les llama un montón la atención, o sea, y vienen a hablar del coche y tal, o sea, es como muy guay porque es súper diferente a cualquiera de los otros coches que he tenido, que a lo mejor sí que algún gesto o algo, pero es que con este a muchísima gente le llama la atención, ¿no? Porque mucha gente ha tenido Renault 5 o Super 5 y les recuerda a esa época, o les gusta mucho ese coche, muchos buenos recuerdos, ¿no? Un coche fiable, un coche barato, o sea, un coche chulo. Pues bueno, y claro, cuando encima ven, cuando se acercan, que es un Bacará con los asientos en cuero y tal, alucinan, ¿no? Porque mucha gente no sabía ni que existía esta versión. Porque también es otra de las cosas que, claro, cuando tú vas a una quedada de coches, de hecho yo mañana iré a la primera quedada con este coche, pues es alucinante porque, claro, ves Renault Super 5, pero ves Renault Super 5 o normales, tipo GTL y tal, o Renault 5 Turbo, hay los que quieras, pero Renault 5 Bacará es que no hay, o sea, es súper exclusivo, que muchos también me lo comentabais en vídeos, que obviamente este no vale como un GT Turbo, porque están mucho más caros, pero a nivel de exclusividad
es que es 1000 veces más exclusivo un Bacará que no un GT Turbo. O sea, vas a una quedada y encontrarás GT Turbos, los que quieras. Pero Bacarás, o sea, mira que he ido yo a varias, nunca he encontrado ningún Bacará. O sea, es algo bastante único de ver. Entonces, pues bueno, otro detallito que me mola mucho el nivel de exclusividad, ¿no? Para el coche que es y que tampoco ha sido una locura de precio, por lo que salió muy bien de precio. Así que nada, estos son los detallitos. Entonces nada, le pondremos ahora taponcitos y os enseñaré 4 detallitos más que le he comprado al coche. Pues fijaos el tapón que llevo ahora, con la válvula que también es en negro, pues vamos a cambiárselo y ponemos el loguito en Renault. Pues aquí podéis ver cómo queda detallito, ¿vale? Con el logo de Renault por aquí, aunque no es el Renault que le tocaría, pero de momento provisionalmente pues llevaremos estos taponcitos que le dan un toque más especial a la rueda. Así que nada, pues poco más. Espero que os haya gustado este vídeo con mi Renault Super 5. Pronto más vídeos con él y con los otros coches. Y si os ha gustado el vídeo, dejaos un like, suscribíos por aquí debajo y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo.